Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera conferencia del ciclo que llamamos popularmente aquí en Isla Cristina los martes culturales. Esta es, como digo, la conferencia inaugural. Vamos a tener pues prácticamente todo el mes de julio y el mes de agosto, incluso las primeras semanas de septiembre. Vamos a tener temas muy variados, temas muy interesantes. Esperemos que se vayan sumando pues más personas que son aficionadas y que les interesa este tipo de ponencias cortas que hacemos en verano, pero yo siempre digo que la cultura no está nunca de vacaciones. Así que hoy hemos propuesto, o más bien el ponente, Sergio Rodríguez Lorenzo, nos ha propuesto el tema España y la trata de esclavos en el Atlántico entre los siglos XV al siglo XIX. Para aquellos que no lo conozcáis, que puede pasar, y si no, pues conveniente siempre hacer una semblanza de la trayectoria del ponente en cuestión. Pues Sergio Manuel Rodríguez nació en Isla el 2 de julio del 72, fue alumno del Colegio Nuestra Señora del Carmen, aunque hizo su primer curso en el Reina. Estudió BUP en el Instituto Padre Mirabén, se hizo americanista en julio de 1986, recién cumplidos los 14 años, cuando leyó una antología de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, una historia de los incas contada por un hijo del conquistador español y de la princesa indígena. Compró en el primer tenderete de libros del que tiene recuerdo que se pusiese en Isla Cristina, que se situó ese año en la misma acera del Teatro Gran Vía. Cuando comienza el instituto, en octubre del 86, sabía que se iba a dedicar sus días al estudio de la historia de América. Se marcha a Sevilla en septiembre del 90 para estudiar la carrera de Geografía e Historia en su especialidad de Historia de América. En el 93 descubre la riqueza del Archivo General de Indias y de los protocolos notariales sevillanos para el estudio del Atlántico. Desde entonces no ha dejado de acudir a ellos para estudiar la carrera de Indias, es decir, la ruta marítimo-mercantil que une a Castilla con las Indias. Se ha interesado sobre todo por el negocio naviero, la explotación económica de los barcos que cruzaban el Atlántico desde su construcción hasta su desguace. También se ha preocupado por la historia de la conquista de América, especialmente de áreas marginales como el Amazonas, la educación de los indios y últimamente está recopilando material para hacer una historia de la vida cotidiana de la ciudad de Bogotá, fruto de sus estancias en Colombia como profesor invitado, así como una historia del Caribe, donde la trata de esclavos y la presencia de afrodescendientes articula su vida hasta ahora. Sergio, como decíamos, es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia de América, tiene un máster en Archivística, otro máster en Economía y ha sido archivero, librero y desde 2007 profesor de Historia en la Comunidad de Madrid. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Mar, miembro correspondiente del Centro de Estudios Montañeses en Santander y numerario de la Academia Belgo-Española de Historia, miembro fundador del LAUD también. Así que con ustedes le cedo la palabra a Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo. Muchas gracias. Te dejo solo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francis. Agradezco en primer lugar al Ayuntamiento de Isla Cristina que haya contado conmigo, a Francisco Zamudio, a Bella del Rocío Vicente por su papel en este encuentro que sirvió de contacto. Veo que Francis sabe muchas cosas de mí y le agradezco su generosidad. Yo reconozco que el tema del que voy a hablar no es especialmente agradable, sobre todo en determinados sectores de la población que tienen ciertos reparos en contar cosas que sucedieron. Llevo muchos años leyendo sobre la esclavitud por cuestiones mías de investigación y pensaba que era un buen momento, curiosamente, para hablar por primera vez.
de este asunto, donde España tiene mucho que decir en esta cuestión. Una de las cosas más importantes que vamos a ver son muchas imágenes. Curiosamente, la mayor parte de las imágenes proceden de las sociedades abolicionistas. Claro, la parte negrera o esclavista no estaba muy interesada en que quedaran imágenes. Entonces, aunque refleje incluso otras épocas de las que vamos a hablar, y en muchos casos no serán estrictamente españoles o castellanos, como por ejemplo las dos fotos que abren la conferencia. La foto original, que sería la de la izquierda, es un niño en la isla de Zanzíbar, que es una pequeña isla que está enfrente de Kenia en el siglo XIX. Por tanto, no se trata de un esclavo hecho por los españoles. Se trata de una esclavitud fundamentalmente más separado, fundamentalmente de redes árabes de las que hablaré dentro de un momento. Y la pequeña fotografía de la izquierda pues es un mero montaje actual y por tanto no existe ningún tipo de sufrimiento. Antes de empezar en materia, sí me gustaría, y quizás sea lo más importante de la conferencia, no tanto lo de la esclavitud como lo que voy a decir ahora, quiero hacer una serie de consideraciones previas, que a lo mejor parece que están fuera de lugar, pero seguramente me entiendan. Se trata sobre la historia. La historia no es lo que pensamos. Hay tres tipos de historias. La primera es lo que yo he llamado aquí la historia espontánea, bares que lugares. Sería la historia que hacemos en una charla, pues eso, espontánea, delante de una barra del bar, donde cada uno dice lo que le da la gana, donde uno no está obligado a decir la verdad. De hecho, lo normal es que uno mienta, y si no miente, tiene las de perder. Se trata de llevar la razón. Todos hemos tenido una discusión en el bar y lo importante es llevar la razón. Si alguna vez tienen curiosidad de estrategias para llevar siempre la razón, pues les recomiendo en el libro que está ahí, de Schopenhauer, que es eso, el arte de tener razón, expuesto en 38 estratagemas. Ya con eso uno llevará siempre la razón. Esta historia tiene una ventaja, que se olvida en cuanto uno sale del bar o se le pasa la cogorza. Entonces no tiene ninguna importancia, simplemente es mera diversión. La más peligrosa me parece la que viene ahora, que es lo que yo llamo la historia de autoayuda o anticomplejos. Esta es actualmente la historiografía que se está haciendo en España y que uno puede encontrar, digamos, en las mesas de las librerías entre los libros de divulgación histórica. Se trata de solo hablar de la gloria, de ser los mejores, de ser completamente perfectos y todo lo que nos pasa, echarle la culpa a los demás. Por tanto, se trata de la historia más peligrosa. Sí tiene efecto. Con muy poquito se conforma uno, con unas meras píldoras. Las consecuencias negativas es la soberbia, pensarse que uno está por encima de los demás y, sobre todo, el odio al otro. Esto sí es un problema. A mí la historia que me interesa es otra, que es la historia científica, que se trata de un acto humano de razón. Estamos acostumbrados a emplear el adjetivo histórico como algo excepcional. El partido histórico, el día histórico en que vence tal partido político, cuando uno se casa o se divorcia, es un día histórico. No, no. Histórico es todo. Pero, curiosamente, lo menos importante de la historia es el pasado. Es una voluntad de conocer racionalmente. En cuanto uno tiene la voluntad de conocer racionalmente algo, lo estamos transformando en histórico. Entonces se trata, claro, de muchísimo esfuerzo. Toda historia, o sea, todo acto racional, humano racional, es subjetivo e ideológico. O sea, no existe una historia más ideológica que la otra. Todas lo son. Lo que pasa es que será de distinta ideología. Exige mucho esfuerzo, pero el objetivo fundamental es comprender. O sea, no convencer a otro, sino comprender uno. Y el primer esfuerzo que exige la historia científica es, curiosamente, desaprender. Casi todo lo que tenemos en la cabeza es fruto de mitos, no son verdad. Y, por tanto, exige desaprender, despojarse de cosas para luego volver a vestirse.
Entonces, estas tres cosas me interesaba decirlas. Luego, sin embargo, a pesar del esfuerzo, está al alcance de todos. Ahí vemos una niña rodeada de libros, de verdad se llama Candela, y entonces la niña quiere conocer. Pues lo mismo podemos hacer todos. Si nos esforzamos, aunque sea de manera lenta, nos despojamos de lo que supuestamente sabemos y que normalmente es fruto de mitos, de leyendas, y podemos reconstruir el conocimiento, pero exige tiempo. Luego, otra cosa que a mí me molesta mucho, porque se trata de una falacia, es cuando ustedes escuchen de la historia fue como fue. Ya, pero ¿cómo fue? Acabamos de vivir una pandemia y la gente se estaba muriendo, sí, y eso es malo. Pero también se estaba haciendo rico vendiendo mascarillas. Entonces, la historia fue como fue, sí, pero ¿cómo? Se puede ser de muchas maneras. Pues ahí vemos una foto de Sebastián Salgado en una mina brasileña, Serra Pelada, a unos 400 kilómetros al sur del Amazonas, y vemos un señor y una escalera. ¿Qué piensan? ¿Que esa escalera es del ascenso social? Pues curiosamente, a medida en que subían las escaleras, se iban hundiendo. O sea, la historia no fue como fue, habrá que verla. Otra advertencia. La historia tiene luces y sombras. Eso también es un recurso que utilizamos. Ahí vemos un esclavo, no es un esclavo que haya sido castigado por ningún español. Está recogida de una imagen de Estados Unidos. Y mi pregunta es, cuando aparezca el autor soy yo, si se trata de luces y sombras, ¿qué voltaje habrá de tener la luz virtuosa que anule con su brillo esta escena sombría? O sea, ¿cuánta bondad hace falta para tapar una maldad? Es absurdo, ¿no? Por tanto, la historia no tiene luces y sombras. Se trata de poner el foco en un lado o en otro, pero no tiene luces y sombras. Eso es una defensa para aquellos que quieren hacer la historia de autoayuda. Porque, claro, es que no existe la historia simple, clara, distinta o aseada. Eso es lo que nosotros tenemos normalmente en la cabeza, fruto de los mitos. Todo muy clarito, todo geométrico. Queda muy claro quién es el bueno, quién es el malo. Sin embargo, la historia no es así. La historia es así. Es compleja, embarullada, borrosa y bastante sucia. Esto, si lo tenemos en cuenta, ya es la primera lección que podemos sacar. En cuanto a la esclavitud, pues el punto de partida siempre tiene que ser la actualidad. Nunca se hace historia desde el pasado, se hace desde nuestro tiempo, desde lo que nos preocupa. Como decía este autor italiano, toda historia es historia contemporánea. O sea, uno hace historia, investiga. Investigar no significa solo ir al archivo, sino significa querer conocer racionalmente. Eso es investigar. Pues estudia desde el presente, no desde el pasado. Y por tanto, lo importante de la esclavitud no es lo que pasó hace un tiempo, sino lo que está pasando ahora. Si tienen ganas de no volver a ver una película de Stephen King, lean este libro, La nueva esclavitud en la economía global, de Kevin Bales. La esclavitud es ilegal, pero existe y está creciendo rápidamente en todo el mundo. Ya saben, ahí va tu nuevo iPhone. Gente que vive en esclavitud en otros sitios del mundo y muy cerquita también, para proporcionarnos las cosas que nosotros valoramos. O también niños, muchísimos niños, más de 20 millones de niños en el mundo están trabajando para proporcionar cosas que sus manitas sacan. Y como yo digo ahí, no se trata de nada personal, es que el negocio es el negocio. Algunos datos son de 2018 y ahí aparece en el mapa del mundo la cantidad de personas esclavas por cada 1000 habitantes. Curiosamente, España aparece en el puesto número 124. Hay en el mundo actualmente 194 países reconocidos por la ONU. O sea que tenemos gente que está mejor que nosotros. Es para reflexionar. Y aquí tienen los primeros de la liga. Corea del Norte. 104 personas por cada 100.000 habitantes viven en régimen de esclavitud. O sea, se trata de algo completamente actual. Ahora, una vez que sabemos que el problema es actual, ahora sí podemos ir para atrás. La esclavitud no vino para quedarse, es que estaba. Desde que tenemos conocimiento de los primeros registros históricos en una región del mundo que se llama Mesopotamia,
en torno a los 4000 años antes de Cristo, ya se sabe que había esclavos. Todas las civilizaciones mesopotámicas tuvieron esclavos. Yo simplemente pongo ahí la más cruel, la de Asiria, donde aparecía muy claro el concepto original de esclavo. Es un prisionero de guerra y a cambio de no matarte, pierdes la libertad. De hecho, eso significa esclavo, no esclavo la palabra como suena, que proviene del bizantino, o sea, del griego medieval, cuando se capturaban gente de los países eslavos. De esa derivación viene la palabra esclavo. Esclavo en nuestro mundo, en el mundo latino, era servus. Y servus viene de conservar, conservar la vida. Entonces, ahí es cuando aparece, digamos, documentalmente, se conservan miles de tablillas donde se hablan de la esclavitud. Quizá la mayor diferencia entre la esclavitud moderna y la antigua es que, bueno, primero ya no existe legalmente. El último país que suprimió la esclavitud fue Mauritania en 1981. Pero digamos que desde los últimos siglos hacia atrás, y sobre todo en el mundo cristiano, la esclavitud por deudas no existía. Solo existía la esclavitud por prisionero de guerra. Mientras que en el mundo antiguo, una de las principales vías de esclavitud no solo eran los prisioneros, ahí ven a los asirios en la imagen pequeñita de arriba, que están empalando a sus prisioneros. Entonces, la manera de salvar la vida era, pues, convertirse en siervo, o sea, en esclavo, en nuestra terminología. Por supuesto, los esclavos podían liberarse, siempre pudieron liberarse. Incluso en Mesopotamia había bancos que concedían préstamos a los esclavos para que se pudieran liberar. Además, a un interés que ya más quisiéramos nosotros, un 3,7 aproximadamente. O sea que era baratito, digamos, conseguir el préstamo. Pero no solo los mesopotámicos. También en Egipto hubo muchísima esclavitud, aunque las pirámides no la construyeron esclavos. La construyeron población libre, aunque vivían en muy malas condiciones. Pero Egipto también esclavizó, y sobre todo esclavizó muchos negros de una zona del sur de Egipto y el norte de Sudán que se llaman los nubios. Y ahí se ven perfectamente en las fotos los rasgos negroides de esta gente que era prisionera. Curiosamente, en torno al 1800 a.C. hubo una dinastía de antiguos esclavos que gobernaron en Egipto durante 75 años, curiosamente. Luego está de donde venimos nosotros, o es una de las leyendas que nos cuenta el mundo griego. El mundo griego eran unas 220 ciudades que solo tenían algunas cosas en común, una lengua parecida, la misma religión, algunas instituciones, entre ellas la esclavitud. No había ninguna polis griega cuya economía no dependiese del trabajo esclavo. ¿Qué podía cambiar? Pues la condición jurídica. ¿Qué podía hacer un esclavo en una u otra polis? Pero en todas tenían un nombre degradante. Por ejemplo, en Epidauro tenía el nombre más curioso, los de los pies sucios. Es curioso, los de los pies sucios. ¿Cómo tendrían los otros los pies, no? Para que le llamaran a esta gente los pies sucios. Posiblemente la mayor civilización de la historia que tragó literalmente esclavos fue Roma. De ahí también venimos nosotros. Un par de datos o algo. En el siglo I se considera que en el Imperio Romano había unos 2,5 millones de esclavos. El 35% de la población romana era esclava. Y entre el año 50 a.C. y el año 150 después de Cristo, el Imperio Romano necesitaba todos los años 500.000 esclavos nuevos. No solo porque creciera la economía o disminuyese, sino porque los esclavos morían. Tenían una tasa de mortalidad bastante alta. Por tanto, necesitaban continuos esclavos y esa era una de las fundamentales razones de la guerra. Los romanos esclavizaban a la gente que capturaban en las guerras. Era uno de los motivos de la expansión del Imperio Romano. Pero también, por si alguno tiene algún afán de idealizar el pasado, también cuando España era árabe, Al-Ándalus, ese era el nombre que recibía la España, o sea, Hispania, la península ibérica árabe, también fue un mundo de esclavos. De hecho, solo un dato, ¿no?, que pongo ahí, a la muerte de Abderramán III, en el año 961, en su corte cordobesa, que realmente estaba en Medina Zahara,
había 3.750 esclavos hombres y 6.750 esclavas mujeres. O sea, era un mundo que estaba completamente lleno de esclavos. Tanto es así que se puede decir que las redes árabes de esclavos, de esclavistas, de comercio de esclavos, fueron las más importantes del mundo desde siglo IX hasta principios del siglo XX realmente. Eran las más complejas, las que se movían en un territorio más amplio. Y un ejemplo muy concreto era la ciudad de Argel, mercado esclavista del Mediterráneo por excelencia, donde estuvo esclavo Cervantes y donde, cuando ya la cosa iba mejorando en el siglo XVIII, se consideraba que en torno a 1750 había más de 6.000 esclavos en esta ciudad del país, Argel. Normalmente eran esclavos en parte cristianos, capturados en la mar o en las costas cristianas de Europa, y también esclavos traídos de África. Y, por supuesto, América no era un sitio idílico. También quien pueda tener esa idea cuando quiera hablar mal de los conquistadores españoles o de la conquista europea, la colonización. Bueno, se podrá hablar mal por otras cosas, pero no porque fuera un mundo idílico y se estropease. Digamos que el mundo americano estaba estropeado ya, también, porque eran humanos como nosotros. Entonces, casi todas las culturas amerindias, de hecho, se puede decir que casi toda cultura humana que sobrepase los niveles del Neolítico, o sea, una cultura ya relativamente compleja, todas conocían la esclavitud. Un dato, y solo me voy atrás. En el siglo IV hay un autor romano, Marcelino Amiano, que escribe una historia de Roma y de las conquistas romanas. Y él no se sorprende para nada, por ejemplo, la crueldad de los persas con sus prisioneros, que ven que van en filas y aquellas personas ancianas o cansadas que no podían mantener el ritmo, literalmente les rompían las pantorrillas y se quedaban abandonados. Y eso no le llama la atención a Marcelino Amiano. Sin embargo, sí le llama la atención que un pueblo que procedía del norte de Irán, los alanos, no tuvieran esclavitud. Eso le resultaba curiosísimo. O sea, lo normal es que todas las sociedades humanas hayan conocido la esclavitud. Pero es más, la esclavitud es lo que fundamenta el mundo moderno. Eso quizá difícilmente lo vemos. Ya no se trata solo de algo del pasado, o se trata de algo que de vez en cuando sale en televisión, sino que los fundamentos del mundo moderno están en la esclavitud. Si hay un proceso histórico donde lo moderno comienza, es el que se denomina revolución industrial, el paso de la economía, digamos, artesanal a la industria. Y todo ese proceso empieza con un producto, que es el algodón. Es el algodón el que permite que aparezcan las primeras grandes fábricas. Bueno, pues el algodón siempre dependió del trabajo esclavo. Primero se cultivaba, se cosechaba y, curiosamente, las poblaciones esclavas del Caribe, que de allí procedía el primitivo algodón que se utiliza en las empresas, primero inglesas, pero también catalanas, fueron la mayor demanda de tejido de algodón al principio, porque necesitaban un tejido fresco, que ya sabemos que el algodón es fresco, y además era un tejido muy barato y al principio con una calidad bastante mala. ¿Y quién, si no, los esclavos necesitaban algo barato y algo que no importaba la calidad? Entonces, curiosamente, los esclavos sacaban el algodón que luego ellos consumían, aunque no pagaban, porque tenían que ser vestidos por sus dueños. La actualidad, pues aquí llega una niña, Kirguistán es de los países que más esclavitud mantiene actualmente, y la mayor parte de los esclavos de esta antigua República Soviética están dedicados al cultivo del algodón. O sea, ahí se mezcla el pasado con el presente más inmediato. Pero no solo el algodón, sino el azúcar. El azúcar ha sido el producto global que siempre ha ido vinculado a la esclavitud. Allí donde había azúcar había esclavos. Puede ver en el mapa la flecha desde la India, que es de donde es originaria el azúcar, va pasando Oriente Medio, entra en el Mediterráneo, Sicilia, el sur de España, las islas primeras del Atlántico, Madeira, las Canarias, y de allí el paso a América. Pues siempre
siempre estuvo vinculado a la esclavitud. Ahí lo pongo. Son varias escenas de Cuba. Algunas actuales, como la de abajo a la derecha, y los dos pilotes o pilos, ¿no? Pilón de azúcar, digamos, sin refinar, lo que también se llama panela. Pero claro, el azúcar era muy importante y daba lugar a mensajes muy cínicos. Primero fue producto de lujo. Y decía alguien que es muy considerado en términos de teoría política, como era el barón de Montesquieu, en un libro que se llama El espíritu de las leyes, que supuestamente habla de la división de poderes propio de las democracias. Él no dice nada de eso, pero bueno, es una de esas leyendas. Bueno, pues en determinado momento dice que el azúcar sería demasiado caro si no se hiciese trabajar la planta que lo produce por medio de esclavos. O sea, es un mensaje completamente cínico. Si no hay esclavos, el azúcar vale caro, por tanto que siga habiendo. Pero es que el azúcar, cuando se convierte en un producto de masas, a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, tiene un papel fundamental en la industrialización, porque le proporciona, ese azúcar que se saca fundamentalmente de América, del Caribe y del sur de Estados Unidos, proporciona a las clases trabajadoras una fuente de calorías muy barata. O sea, el trabajador, el proletario que se está creando en el siglo XIX, necesita alimentarse, pero no tiene dinero. Y la mejor manera es conseguir productos azucarados, que eran muy baratos. También tiene otra función un poquito más perversa, que era la creación de alcoholes. El alcohol principal que se conseguía del azúcar era el ron. El ron o los alcoholes tenían también un uso industrial, pero sobre todo servía para que los trabajadores fueran bebidos. O sea, hay una vinculación entre industrialismo y alcoholismo muy grande. Hay muchos estudios ya. Yo recuerdo en el caso de España un estudio sobre el alcoholismo entre la industria textil de Alcoy. Y eso provocaba, entre otras cosas, muchísimos accidentes, porque los trabajadores iban borrachos. Pero el alcohol es una fuente de energía, una fuente de calorías. Entonces, esto hace que la esclavitud sea propia del mundo moderno, es lo que lo genera. Pero yo iba a hablar del Atlántico, y ahí se ve, no sé si demasiado grande o demasiado pequeño, los puntitos. Si yo señalo, ¿se ve? No, ¿no? Bueno, pues a ambas orillas del Atlántico aparecen unos puntitos más oscuros, que son los lugares que tuvieron que ver con la esclavitud. El lado africano, el lado europeo y el lado americano. Y ahí, que si se verá más claro, se ve una cuestión que no solo tiene que ver con el Atlántico, que es que África sufre una diáspora, o sea, una salida forzada de gente, de muchísima gente. La mayor parte para el Atlántico, para la orilla atlántica. Hay un poquito, una pequeña línea que no se ve, que sale para Europa. O sea, no es que fueran pocos los esclavos africanos que llegaran a Europa, simplemente que fueron mucho más los que fueron hacia América. Y otra dirección que está muy mal conocida todavía, porque los archivos del mundo árabe o están destruidos, o están sin organizar, o es muy difícil meterle mano, entre otras cosas porque sería necesario saber árabe. Pero hubo una esclavitud muy importante hacia el Mediterráneo, hasta principios del siglo XX, por el Mar Rojo, hacia Arabia, y luego por la costa oriental de África hacia el Índico, hacia el Océano Índico, y el Golfo Pérsico y la India. Pero el grueso estuvo en el Atlántico. Quizás lo que voy a contar ahora casi nadie lo sepa. También existe una leyenda de los africanos, de que fueron víctimas, y es verdad. Fíjense, esta historia compleja hace que la víctima no tenga el concepto del bien. O sea, una víctima no tiene por qué ser buena. Una víctima es víctima. Y en ese sentido, pues habrá que compadecerla, pero en ese rasgo de su vida, de su existencia. De hecho, en el tráfico de esclavos no había nadie inocente, salvo aquella persona que puntualmente fue esclavo.
Y muchas veces no porque fuera bueno o porque fuera malo, sino porque estuvo en el momento inadecuado, en el lugar impropio. Esto no lo quería reconocer muchas veces la orilla africana. La esclavitud que luego acaba en el Atlántico, tanto en Europa como en América, empieza en África. No tengan nunca la imagen del cazador blanco que va a la orilla africana a coger esclavos, porque no era así. Y eso, curiosamente, que puede ser para nosotros un rasgo de barbarie, era un rasgo de civilización. En África no estaban más atrasados que en Europa, simplemente no llevaban ropa porque hacía calor. Eso es muy importante. Tenemos el concepto de la desnudez como de barbarie, y es que simplemente hacía calor y allí llevaban menos ropa. Pero en África había reinos africanos completamente sofisticados, que además muchos de ellos habían recibido ya alguna influencia del Islam y de redes comerciales, por tanto sabían distinguir lo que era un producto bueno de no bueno. Había un concepto como el nuestro de gusto y de cambio del gusto, de moda, de la oferta y la demanda. O sea, no se trata de la idea, también falsa en buena medida, del negocio con los indios de los cascabelitos y los espejitos. En África había que llevar productos buenos. Es verdad que en determinado momento lo que se llaman los términos de intercambio se van empeorando para los africanos. Pongo un ejemplo. Serán los portugueses los primeros que trafiquen. Los portugueses y ya veremos, y la gente de Huelva. Pues al principio un esclavo se vendía por 2 caballos. O sea, no estamos hablando de espejitos, estamos hablando de caballos. Y va pasando el tiempo y por 2 caballos te daban 14 esclavos. O sea, los africanos tienen que cada vez dar más cosas. Pero no se trata de un intercambio desigual. Eso solo se produce cuando quien intercambia son sociedades que tienen mucha diferencia cultural. Y eso no pasaba con los esclavos, con los africanos. Los africanos y los europeos estaban bastante igualados. Ahí se ven varias de las zonas, muy vinculadas muchas veces a los ríos, desde el Senegal y Gambia. El primer punto que se ve arriba es justo en la desembocadura del Gambia. Y la parte más abajo del Atlántico, digamos que el redondel más grueso, es la parte de Angola. Había muchos sitios donde comerciar. Siempre estaban vinculados a los ríos, entre otras cosas, porque la única manera de penetrar en África era fundamentalmente a través de los ríos. Y los esclavos que los blancos recogían en la costa no se habían capturado en la costa, la mayor parte de ellos. Se habían capturado a muchos kilómetros, incluso a varios miles de kilómetros en el interior de África. Y no habían sido europeos, habían sido los propios africanos. Los africanos no sabían que eran africanos. África es diversa, posiblemente sea el continente más diverso del mundo. Actualmente se hablan más de 1.700 lenguas y existen más de 2.000 etnias. Entonces, estoy hablando del siglo XV, siglo XIV, cuando empieza la esclavitud, digamos en términos África-Europa, posiblemente la variedad fuera mucho más. Y por tanto, esa idea que nosotros podemos de tener de negro africano, son todos iguales, es falsa. Ellos lo sabían también. Ahí pongo un ejemplo de uno de los pueblos. Los Wolof, o en la documentación castellana, los Jolofes o Jolofos. Curiosamente, este pueblo, que se desarrolla al norte del río Gambia y, por tanto, en la parte norte de Senegal, que además los marineros españoles conocen bastante bien, españoles, isleños. Bueno, pues fueron los primeros intermediarios africanos con los europeos. De hecho, al principio eran bastante intratables. Llega un momento que incluso en 1540 y tantos, Carlos V prohíbe que se traigan esclavos jolofes porque son bastante rebeldes. Tanto es así que un grupo de jolofes, el 26 de diciembre de 1521, organizan la primera rebelión de esclavos en América. Se ha hablado mucho del 5º centenario de la Vuelta al Mundo,
pero no se ha hablado nunca nada del 5º centenario de la primera rebelión por la libertad que hubo en América. Se produjo en un ingenio, que es una finca azucarera del hijo de Cristóbal Colón, Diego, que era almirante de la isla de Santo Domingo, la Española. Y duró muy poco tiempo, del 26 de diciembre hasta el día 7 u 8 de enero se paraliza la rebelión y los caminos de la isla quedaron llenos de personas ahorcadas. Pero bueno, eran jolofes, eran gente bastante aguerrida, muy rebelde, y que su papel en la esclavitud, más que servir de esclavos, sirvió de ser los primeros intermediarios entre blancos y otros pueblos africanos. Y ahí abajo lo vemos, vestidos, con armas, proporcionadas por los europeos. Puntos donde conseguir esclavos había muchísimos en la costa africana. Se calcula que había más de 60 factorías, 60 puntos de recogidas de esclavos. Y yo solo voy a nombrar algunos de los más importantes. Ese fue el primero realmente importante, que está frente a una pequeña isla, muy pequeñita. Está a unos 3 kilómetros de Dakar. Fue tomada por los portugueses en 1544 y fue depósito de esclavos hasta 1848, cuando ya era posesión francesa y Francia prohíbe completamente la trata de esclavos y la esclavitud. Luego otra factoría muy importante está en Ghana. Hoy se llama la ciudad de Elmina, San Jorge da Mina o San Jorge de Mina. Fue fundada por los portugueses en 1482, tomada por los holandeses en 1637. De allí salió muchísimo oro. En la documentación aparece como oro del Sudán. Realmente venía de Mali, de un centro a la orilla del Níger, donde se recogía el oro de toda la región, una ciudad que se llama Tombuctú. Y de allí pasaba por muchísimo una cadena de mercaderes muy grandes de pueblos africanos, llegaba hasta la costa y ahí se intercambiaba por productos europeos que llevaban los portugueses. Y cuando digo productos europeos estoy hablando de telas de muy buena calidad, de seda, de lana, que aunque puede parecer mentira, en África da mucho calor la lana, se utilizaban los tejidos de lana, pero estos pueblos muchas veces lo que hacían era destejían la tela, sacaban el hilo y volvían a tejerla según los modelos y los patrones africanos. O sea, los estampados que se llevaban de aquí de Europa no gustaban tanto y ellos hacían sus propios modelos con la tela europea. Mucho hierro también se llevaba. Y un producto que no he puesto aquí, que es el kauri, que es una conchita donde bueno, la gente joven suele llevar así en los collares, en las pulseras, y que servía como dinero dentro del interior de África. Y va a generar también un circuito económico muy curioso este del kauri, una pequeña conchita, porque se obtenía en el Océano Índico. Y ese dinero en masa se llevaba como lastre en los barcos, pasaba a Europa, al principio a Lisboa, luego a Londres, a Nantes, se lavaba y luego pasaba a intercambiarse a los pueblos africanos. Curiosamente, en este pueblo de San Jorge de Mina, en esta factoría, estuvo varias veces Colón, antes de asentarse en Portugal y luego salir para Castilla. Otro sitio muy importante es una isla que está en el Golfo de Guinea, que se llama Santo Tomé, y que fue una isla de azúcar y también depósito de esclavos. Curiosamente, los esclavos de Santo Tomé tenían muy mala fama, tenían fama de flojos, de gente débil. Eso había una clasificación, aunque con muchas contradicciones, pero que incluso aparece en la enciclopedia francesa, de cómo cada etnia tenía unos valores distintos para la esclavitud. Por ejemplo, la gente de Cabo Verde o de Sao Tomé no se valoraba mucho y, por tanto, tenía un precio menor, porque era gente floja, con poca capacidad física. Los más valorados eran los negros de Angola, gente muy fuerte. La gente del Congo decía que tenía buenas condiciones, pero no era para las plantaciones de azúcar, sino más bien para la esclavitud doméstica, para el servicio doméstico. O sea, había una clasificación. Curiosamente, también muchos de estos nombres no tienen nada que ver con su etnia real. Reflejaban sobre todo el puerto de salida.
o la región de salida. O sea, un negro Congo no tenía por qué ser del Congo, podía ser de muchísimos centenares de kilómetros en el interior. Y luego Luanda también tuvo un papel muy importante, sobre todo en el siglo XVII, en Angola, en la actual capital de Angola. Y también va a generar un circuito donde muchas veces no van a participar los europeos, sino ya directamente los criollos americanos. Se va a generar un circuito no triangular, que es el que normalmente se estudia también en los colegios y institutos, Europa, América, África, sino directamente entre América y África. Y esto ocurrió en lo que se llama el Atlántico Sur, por el sur de Brasil y por la parte del Río de la Plata, por Buenos Aires. Este señor que está aquí fue un viajero inglés, Mungo Park, que murió en África, hizo 2 viajes y tiene un libro, Viajes por el interior de África, y es posiblemente la persona que mejor describa la captura de africanos por los propios africanos para luego venderlos en la costa. Claro, él decía que al menos 1/3 de los africanos que él había visto eran esclavos, que había muchas maneras de ser esclavos, también por deuda, o cuando había hambruna, para evitar caer, morir por inanición, pues uno se ponía al servicio de otra persona para que te diera de comer. Pero la mayor parte de los esclavos se conseguían por guerras internas, guerras que no necesitaban ninguna causa, ninguna declaración. Entonces eso creaba una tremenda desconfianza entre las propias comunidades, porque cualquier persona que estaba sola te atrapaban y luego te iban llevando hasta la costa y podían andar muchos, muchos kilómetros, ya te llevaban ya encadenados para luego venderte. Y ahí se ve la primera fase, aparte de la captura, es el transporte desde el interior de África hasta las costas. Esto significaba muchísimos pasos comerciales. No era el que te capturaba, no era el que te vendía en la costa. El que te capturaba, te vendía a otro, luego te vendía a otro, y al final acababan en reinos costeros, donde reyezuelos, muchas veces con administradores europeos o criollos, lo que en portugués se llamaban los lanzados, que eran mestizo entre portugués y negro, mulatos. Y como sabían llevar la contabilidad, pues había una contabilidad completa. Había que pagar esclavos, había que pagar impuestos. Los términos, no había en ese sentido monopolio. Los reyezuelos africanos sabían muy bien con quién negociar. No cabía el engaño. Si te engañaban no te vendían más. De hecho, había un rito de invitaciones al barco para que te abriera la plaza. Luego también era un proceso muy lento. Una de las cosas que tiene siempre el historiador que tener en mente es el problema de las cifras. A lo mejor 1000 esclavos al año nos parece muy poco, porque vivimos en un mundo lleno, pero conseguir 1000 esclavos era muy difícil. Entonces, llenar los barcos costaba bastantes meses. Y no siempre los depósitos de esclavos en esos puertos estaban llenos, había que esperar que fueran viniendo. Si hay un instrumento básico en la esclavitud, pues son los hierros, los grilletes. Se movían en enormes hileras, unidos por las piernas y por los cuellos, los esclavos. En muchas ocasiones, estos reinos esclavos utilizaban el hierro que le compraba a los europeos para hacer los grilletes. Y ahí pongo una imagen, por supuesto completamente idílica, de un negrero europeo que negocia con un líder jolofo, porque era una negociación difícil, no estaba todo hecho de antemano, había que decidir, ¿tú qué traes? ¿Qué tipo de tela? Ya hemos cambiado el gusto. Tenemos muchas armas. Ahora queremos, por ejemplo, brandy. O sea, los reyezuelos africanos tenían capacidad de decisión. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Luego estaba la época de la selección. Había que seleccionar a los esclavos. Ahí por eso se llama la selección, como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Y una cosa muy importante, eso lo sabemos también, ya aquí a partir de cierta edad todo el mundo vio Kunta Kinte.
se miran los dientes, que estén bien de salud, que no tengan ningún defecto físico. Pero los negreros sabían que una de las mayores virtudes que pueden tener los esclavos eran que fueran fértiles, porque era una manera interna de conseguir nuevos esclavos. Entonces, en este caso, un negrero belga, aunque acaba nacionalizándose francés y cae en la Revolución Francesa en el año 93, lo decía bien claro, ¿eh? Nada de viejos de piel arrugada, testículos colgando o encogidos. O sea, se pensaban que en la forma del sexo, del aparato sexual, era muy importante para decidir el valor de un esclavo. Se pensaba que cuanto mejor dotado estuviera, era más fértil y, por tanto, había más posibilidades de generar nuevos esclavos cuando llegaran a las nuevas tierras. No había esclavos que no pasara por esta circunstancia. Se llamaba la carimba. Los esclavos pagaban impuestos en los reinos, en las costas africanas. En el caso de España, todavía no hemos hablado de España, pagaban impuestos al rey. Los esclavos estaban amparados por una licencia que al fin y al cabo era simplemente la cédula, el papelito, donde se decía que el esclavo era legal y por tanto había que pagar impuestos. Y la mejor manera para que quedara claro era a fuego. Entonces se podía poner una carimba en África, que se había pagado el impuesto al rey africano, se ponía otra carimba, o bien también en África, de que se había pagado el impuesto al rey español o el rey francés, inglés o de quien fuese, Dinamarca, el norte de Alemania también. Francia tuvo muchísimo, por supuesto Portugal, que fue de las mayores potencias. Y luego se pagaba, se ponía otra carimba, ya, y eso era optativa, no siempre pasaba. Cuando se compraba en América, el propietario también le ponía su marca. Lo mismo que se le ponía a una mercancía o al ganado. Y aquí se ven varias de las marcas. A partir de finales del siglo XVIII se prohíbe la carimba. O sea, en el siglo XVIII, dentro de las malas condiciones en que vivían los esclavos, y ahora veremos cuáles sí y cuáles no, pues hay cierta tendencia a mejorar las condiciones del trato. Y ahí vemos, bueno, es una imagen completamente romántica, pero así todo se intuye la violencia en el barco que está detrás, donde se ve un látigo, y sobre todo la promiscuidad, la mezcla de los puertos negreros. Y ahora, y ya llevo un tiempo pensándolo, ¿qué no habrán visto nuestros marineros, mi padre, que estuvo en Dakar, qué no habrá visto en esos puertos? ¿Y qué no verían estos marineros de Europa en esos puertos? Si no les cambiaría la forma de sentir la vida luego. Y luego también era muy normal que los barcos no atracasen en los puertos porque tenían poco fondo y que necesitaran unas grandes canoas donde se llevaban los esclavos. Y ahí pues se ve un dibujo. Ya digo, la mayor parte de estos dibujos, sobre todo que están hechos así en laminilla, como en plumilla, son hechos por los abolicionistas ingleses y franceses del siglo XIX para denunciar. El barco negrero. En España hubo barcos negreros. Curiosamente, los barcos negreros no utilizaban la mejor tecnología. Eran barcos relativamente viejos. En el caso del tráfico que se hacía desde España, relativamente pequeños. Solo a partir del siglo XVIII empiezan a aumentar. Eran barcos que generalmente no se construían en España. Muchos eran de construcción del norte de Europa, fundamentalmente de Holanda, que eran los filibotes, entre otras cosas porque eran muy baratos y tenían muy poco fondo. Y el tráfico de esclavos siempre estuvo vinculado también al contrabando. Y por tanto necesitaban poder atracar en cualquier zona con poco calado. Y una de las características que también tiene el tráfico de esclavos es que es el tráfico capitalista por excelencia, donde se quiere obtener la mayor tasa de beneficio y por tanto los niveles de inversión eran relativamente escasos. No se querían barcos excesivamente buenos que costaban muy caros, porque no merecía la pena. Entonces, pues se utilizaban barcos relativamente malos. Solo en el siglo XVIII, en Inglaterra y en Francia, y luego se construyó mucho también en Estados Unidos, en el Estados Unidos independiente, en el puerto de Baltimore,
se construyeron barcos exprofesamente para construir esclavos. Normalmente eran barcos reutilizados. El papel más importante en este sentido lo tenía el carpintero de nao, porque era el que hacía, digamos, los huecos y dividía la bodega para meter los esclavos. El trabajo en el barco de esclavos era bastante penoso y eso todavía no se sabe, no está bien estudiado. Estudios sobre la esclavitud hay muchísimos, miles y miles, pero sin embargo, ¿quiénes eran esta gente que trabajaban en los barcos de esclavos? No solo me estoy refiriendo a las tripulaciones castellanas o aragonesas en el caso de Barcelona y Valencia, o muchas veces mixtas entre españoles y portugueses, sino incluso en el mundo anglosajón, que está muy bien estudiado, no se sabe quién es esta gente, pero eran muchos más marginales los marineros que trabajan en los esclavos que la marina mercante. Eran como, digamos, el bajo fondo de la marinería ya. Muchos piratas salieron de los barcos esclavos, porque el maltrato no solo era de ellos contra los esclavos, que así todo muchas veces lo hacían de mala gana, no tenían más remedio, sino había un gran maltrato de los capitanes de los barcos negreros contra la marinería. Y eso hizo que muchos marineros huyeran y se convirtieran en piratas. Bueno, pues el primer momento delicado era meterlos en bodega. Nunca hay que pensar en que la población esclava, los esclavos recién capturados, eran gente sumisa. Ellos se resistían. No, ya veremos cómo luego van a estar afectados mucho por la melancolía, por la tristeza, pero aprovechaban cualquier oportunidad para resistirse. Entonces no era un trabajo fácil. También, fruto de esas sociedades abolicionistas, a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, empiezan a aparecer impresos planos de barcos de esclavos y la disposición. Quizá lo más curioso, aparte de que vayan muy pegados, ahora veremos cómo van en dos niveles, es que la separación por sexo y por edad. En proa van los hombres, si van niños, hay un momento en que se traen niños, se colocan en medio, y las mujeres se colocan más hacia la popa. Las mujeres viajaban en mejores condiciones que los hombres. Pero claro, estamos en un mundo capitalista, nada es gratis. Se producían muchísimos abusos sexuales por parte de la marinería. O sea, el pago por un mejor trato era el servicio sexual. No hay tutía. Ahí vemos otro. Quizás se ve demasiado pequeño, pero aquí vemos cómo hay varios niveles, pero ahora se va a ver muy bien aquí. Los esclavos no viajaban de pie. La máxima altura que había entre eso se llaman los baos, o sea, las grandes traviesas de madera, ¿no?, que dividen el suelo de las cubiertas, tenían 1,45, o sea, no podían ir de pie. Incluso muchas veces se colocaban una especie de literas que no eran para que durmiesen, sino para aumentar el espacio y, por tanto, iban siempre agachados y, por tanto, completamente entumecidos. Ahí se ve una amplitud. Muchas veces los barcos de esclavos, los barcos negreros, no solo se dedicaban a traficar con esclavos, se dedicaban a traficar con mercancía. Y en todo caso se colocaban, y esto no sé por qué está cambiando, se colocaban siempre en la parte de arriba para manejar mejor los esclavos. En la parte de abajo iba la mercancía o el avituallamiento. No sé por qué está eso ahí. Yo no voy a leer casi nada, pero hay un testimonio de un jesuita, del que hablaré más adelante, que era sevillano, que estuvo mucho tiempo en Cartagena de Indias, y es de los pocos libros que se escribe sobre los esclavos. Mientras que sobre los indígenas americanos hay muchísimo, se escribió muchísimo en defensa de ellos, y sobre sus culturas, sobre los esclavos o sobre los negros, se escribió bastante poco. Y este libro, que sí está traducido al castellano, aunque se publicó con título en latín, De Instauranda Etiopum Salute, pues cuenta en un trocito cómo se viajaba. Y eso sí lo voy a leer, si me permiten. Y como en la isla de Luanda pasan tanto trabajo,
y en las cadenas arrojados tanta miseria y desventura, y el mal tratamiento de comida, bebida y pasaje es tan malo, dales tanta tristeza y melancolía, juntándoseles la viva y cierta persuasión que traen que en llegando han de sacar aceite de ellos o comérselos, que vienen a morir de esto el tercio de la navegación, que dura más de 2 meses. No está bien probado, pero entre los miedos que tenían esta gente esclava era que primero no sabían dónde iba. De hecho, muy pocos libertos esclavos volvieron luego a África, hasta muy al final del siglo XVIII o XIX. Los esclavos no sabían lo que pasaba. Entonces, ellos pensaban en sus mitos que se lo iban a comer o que lo iban a pulverizar, o como dice Fray Alonso de Sandoval, iban a sacar aceite de ellos. Entonces, iban atemorizados, tan apretados durante los 2 meses, tan asquerosos y tan maltratados, que me certifican los mismos que los traen, que vienen de 6 en 6 con argollas por los cuellos, y estos mismos de 2 en 2 con grillos en los pies, de modo que de pies a cabeza vienen aprisionados. Debajo de cubierta, cerrado por de fuera, donde no ven sol ni luna, que no hay español que se atreva a poner la cabeza al escotillón sin marearse, ni a perseverar dentro 1 hora sin riesgo de grave enfermedad. Tanta es la hediondez, apretura y miseria de aquel lugar. Y el refugio y suelo que en él tienen es comer de 24 a 24 horas, no más que una mediana escudilla de harina de maíz o de mijo, o millo crudo, que es como el arroz entre nosotros. Y con él y un pequeño jarro de agua, y no otra cosa, sino mucho palo, mucho azote y malas palabras. Pues así era como se traía. El momento más complicado era siempre cuando los esclavos tenían que salir a cubierta para hacer ejercicios. El viaje podía durar 2 meses. Si hubieran estado metidos ahí, encogidos en las bodegas, hubieran perdido toda la masa muscular y, por tanto, había que salir. Y ese era cuando se aprovechaban para las rebeliones dentro de los barcos. Entonces ahí se ve también como ese jolgorio, ¿no? Esa mezcla, porque había que estar muy pendiente. Muchos aprovechaban para tirarse al agua y suicidarse. Y luego, cuando todo el orden se rompía, era cuando se producían rebeliones de esclavos, que se produjo muchas, casi ninguna con éxito, y era cuando los castigos de la tripulación eran más graves. Pero no se conoce grandes rebeliones de esclavos que tuvieran éxito. Alguna, por ejemplo, que fue muy famosa, que no tiene nada que ver con España, de un barco que se llama el barco Amistad, que luego Spielberg sacó una película, que fueron esclavos rebelados, pero ya llegando a las costas norteamericanas. Entonces ya cuando estaban viendo la costa se rebelaron. Se inició un proceso judicial que lo acabaron ganando los propios esclavos. Quizá de las cosas más crueles que pasaron dentro de los esclavos era cuando los que no interesaban porque se estaban poniendo enfermos, pues se tiraban al mar, o cuando se quería atemorizar al pasaje de esclavos, pues se tiraban directamente hacia el mar. Había una cosa muy curiosa. Los esclavos, como eran considerados mercancías, al menos hasta ahora, ¿no?, en este concepto de trata, pues podían asegurarse, como si fueran, yo qué sé, las sedas que se llevaban o el vino, se podía asegurar. Pero claro, ya sabemos que los seguros tienen unas condiciones. Entonces, las muertes naturales no podían ser aseguradas. Tenían que ser muertes no previstas. Y una muerte no prevista era que se cayera al agua. Entonces lo que pasaba es que muchas veces cuando los esclavos ya estaban muy enfermos, lo tiraban. Y de esa manera podían cobrar los seguros. Y ahora vamos a la parte ya no africana, sino a la parte pues, de Europa y América, lo que yo llamo las orillas de llegada. La mayor parte llega a América. Hay unos pequeños puntitos. En África también se utilizó propios esclavos africanos. Y en Europa llegó mucho, pero la mínima parte en comparación con América. Antes de que aparezca el mundo americano, pues sobre todo en el siglo XV, hay una fecha
sí, quizá legendaria, pero que se toma como fecha de inicio de la trata de verdad, que es 1441, por parte de los portugueses. Pero muy enseguidita van detrás la gente de Huelva, de Palos de la Frontera, sobre todo. El puerto español más importante durante los siglos XVI y XVII de recepción de esclavos fue Sevilla. Tanto para quedarse en Sevilla, donde había 6.327 esclavos, por ejemplo, en 1565, y suponía un 13% de la población de la ciudad, como para redistribuirse por el Reino de Sevilla, por la parte occidental de Andalucía, y algunos de ellos se acababan reenviando también a América. Pero bueno, en Sevilla había un autor de Valladolid, un viajero de Valladolid, que cuando llegó a Sevilla decía que era como un tablero de ajedrez. Había mucho blanco y negro, blanco y negro. Y sin embargo, a pesar de que la fecha inicial de la trata se considera 1441, pues en Sevilla había mucho negro bastante antes. Tanto es así que la Hermandad de los Negritos se funda en 1383 y se funda porque había una gran cantidad de esclavos ya mayores, enfermos, que lo que hacían los propietarios era liberarlos y por tanto ya te libraba de responsabilidad. El patrono, no penséis siempre en el látigo, el patrono tenía también obligaciones con respecto al esclavo. Y por tanto, cuando ya no te rendía servicios económicos porque estaba enfermo o era demasiado mayor, una manera de librarte de ellos era liberarlos. Entonces, este obispo, Gonzalo de Mena y Ruelas, que llega en ese año 93, pues se debe encontrar un problema en Sevilla, porque para 4 o 5 personas no se crea una hermandad, un hospital. O sea, los esclavos estaban llegando a Sevilla antes de esa fecha oficial. Bueno, ahora hablo de esto. Barcelona también era un sitio donde había muchísimos esclavos en el siglo XV, muchísimo. También Valencia. Hasta el punto de que en 1455 también se crea una hermandad de esclavos y libertos en Barcelona, que no se podía llamar sino de San Jaume, ¿no? O sea que también en Barcelona había el mismo problema. Pero vamos a lo que nos toca más cerca. La costa de Huelva. La costa de Huelva es el sitio de Andalucía, salvo de Andalucía occidental, que curiosamente era la Andalucía, el otro era el Reino de Granada. Salvo Sevilla capital, era el sitio donde más esclavos había, quitando Lisboa, de Europa. O sea, nuestras tierras estaban llenísimas de esclavos. Un autor que se llama Julio Labrado Izquierdo, que es el que mejor ha estudiado la esclavitud en esta zona, pues logra encontrar, y los esclavos muchas veces son invisibles en la documentación, 1.122 esclavos para el siglo XVI en Huelva, Palos y Moguer, 1.715 para todo el siglo XVII y luego en el siglo XVIII disminuye mucho la esclavitud. Deja de ser rentable y va desapareciendo, 112. Pero nos puede llamar la atención de Palos de la Frontera. En Palos de la Frontera hay un momento en que el 25% de la población de Palos es población negra esclava. Claro, era un pueblo pequeño, no es que hubieran miles y miles de esclavos. La población de Palos disminuye mucho a partir de la segunda mitad del siglo XVI. O sea, los descubrimientos gloriosos se han comido a los hombres. Y disminuye tanto la población que los esclavos que hay, que son bastantes, suponen un porcentaje bastante alto. El 20% de los niños nacidos entre 1568 y 1579 eran niños negros. Y la población mulata en Palos de las Fronteras va a ser también muy amplia y poco a poco, digamos, que se van mezclando con los blancos y hasta hoy. Luego está el caso de Moguer. Moguer está un poquito más arriba, en el Tinto, y era un pueblo más vinculado a la agricultura. Palos de la Frontera tenía un término municipal muy pequeño. Palos siempre dependió del mar.
Y yo pongo ahí una frase que se me ocurrió esta Semana Santa, que estuve en Palos en el archivo. Yo iba buscando marineros y resulta que me encontré esclavos. Esclavos que ya estaban conocidos en el libro este de Julio Labrado, pero yo no, con nombres y apellidos. Yo miraba y a mí marineros no me aparecían, esclavos sí. Entonces, Julio Labrado dice que el número es tan amplio que no había casa suficiente, no podía ser un trabajo para servidumbre, porque además era un pueblo relativamente humilde. Entonces, es el primer caso de esclavitud rural, esclavitud utilizada en el campo, en la provincia de Huelva. Los viñedos de Moguer, que sí tenían bastante fama y que muchos de sus vinos se mandaban a América, estaban cultivados en Moguer por población esclava. Pero podemos venirnos más cerquitas. Esta sería la costa más occidental del Huelva, desde Ayamonte hasta el Jaraque. Y además es muy curioso, no sé si se llega a ver, pero si se fijan, no tiene nada que ver con la esclavitud. Aquí se ve un canal, que es todo el canal de Canelas y la ría Carreras, que unía, digamos, casi el río Piedras con Ayamonte. No tenía uno que ir por la costa, podía ir por dentro. Bueno, pues hubo muchísimos esclavos también. Algunos provenían de Lisboa, otros del Algarve. El Algarve también era un centro esclavista, sobre todo Lagos. Otros venían de América, porque las poblaciones de Ayamonte y Lepe tuvieron muchísimos marineros en la carrera de Indias, que era la ruta con América, y luego se podían traer esclavos desde allí, o venían directamente de África. Y si hay una población, al menos que se sepa, porque la historia también se trata de eso, de lo que se sabe, de lo que no se sabe, no, es Ayamonte. Ahí se ve la imagen de Ayamonte en el Atlas del Rey Planeta del siglo XVII. Ayamonte también había muchísimos esclavos. Este amigo que murió hace unos meses, Antonio Manuel González Díaz, fue la persona que estudió la esclavitud en Ayamonte. Y él dice que hay momentos que un 8% de la población esclava, de la población de Ayamonte es esclava, y logra localizar 605 ventas de esclavos en Ayamonte. En el año 1590, el Cabildo de Ayamonte prohíbe que los esclavos tengan casas propias. O sea, también ha sido un problema. Los esclavos no tenían por qué vivir siempre en casa de los propietarios, podían vivir en casas, podían casarse los esclavos. Los esclavos podían tener bienes propios también. Y claro, si se casaban y querían cohabitar la pareja, pues normalmente se alquilaba una casa. Pero no estaban controlados los esclavos. Entonces hay una disposición municipal del Cabildo ayamontino en 1590 que los esclavos no vivan solos. O sea, no era uno ni dos, eran bastantes. Y luego, por último, de Andalucía, Cádiz. Cádiz es, digamos, que el último gran puerto esclavista, en el siglo XIX sobre todo. Veremos luego cómo la esclavitud se prohíbe, la trata de esclavos, que no es lo mismo que la esclavitud. Una cosa es el comercio, otra cosa es la esclavitud. Se prohíbe en España en 1820. A partir de entonces, obligado por Inglaterra, en España no se podía comerciar los esclavos. O, para ser más preciso, no podía haber comercio entre África y otros lugares. No se podía sacar esclavos desde África para América. ¿Cuál es el truco? Siempre está el truco. Pues yo lo que hago es que los esclavos los saco de África, los llevo a Cádiz, los cambio de barco y los llevo a América. De esa manera los ingleses no me pueden acusar de haber traficado con África, sino es un tráfico interno de España. Entonces hay un momento en que Cádiz se convierte también en una ciudad de la trata. Hay una base de datos que la puede consultar cualquiera, cualquier persona, que es la mejor que hay en el mundo. Es un producto de la colaboración de cientos de personas y que han localizado con nombre y apellido los barcos, no así los esclavos, 34.500 viajes y un número exacto ya de esclavos contabilizados de 10.640.000 esclavos que salieron de África, solo hacia la orilla americana. Y ahí pongo unas cifras de lo que toca a España, cifras que siempre son de mínimos. Entonces nos vamos a quedar con la última cifra, la total, ¿no? Desde 1501, que se tienen noticias, hasta 1867, al menos
1.639.687 esclavos llegan a África navegados por españoles o dentro de las redes españolas. Y ahí lo que se ven son varias de las etapas de la trata de esclavos que, si acaso, luego en las dudas se pueden preguntar. Ya tengo que ir adelantando, ¿no? Bueno, el Caribe siempre fue esclavista. Las primeras dos islas donde reciben la esclavitud es la isla de Santo Domingo, que es la mayor, y el primer barco de esclavos que llega directamente desde África se produce en Puerto Rico, en 1520. Puertos esclavistas había mucho, pero algunos eran de los más importantes, y hubo un momento en que casi estaban establecidos por ley. El primero era Cartagena de Indias, el segundo Veracruz, luego Buenos Aires y Montevideo, y a lugares tan lejos como Potosí, que quizás sea la ciudad más increíble del mundo en su época, y la primera ciudad industrial del mundo. No fue Manchester, fue Potosí. Pues allí también llegaron los esclavos y se calcula que había unos 5.000 esclavos a principios del siglo XVII que recorrían un camino a través de montañas y pampas. Las monedas que salían de Potosí estaban elaboradas por esclavos. Y luego los usos que se le daba, y ya voy rápido porque se va el tiempo, siempre el azúcar, siempre. La minería, desde el principio, en la Española, la actual República Dominicana, mucho en el Reino de Granada. La minería de oro, sobre todo. La de plata estuvo más en manos de trabajadores indígenas, de indios. El oro siempre dependió del trabajo esclavo. Y ahí hablo de cómo tenían que recorrer un trecho bastante grande. También la minería de las esmeraldas. Quizá el trabajo más duro, ser pescador de perlas en el Caribe, donde los pulmones se te destrozaban. O subir el río Magdalena, 800 kilómetros a contracorriente, en barcos cuyas bogas eran esclavos negros o indios. Y una cosa muy importante, también para la gloria. Las construcciones, las fortalezas del Caribe, ahí está las de Cartagena de Indias, la que se ve arriba es el castillo de San Felipe de Barajas, que es la fortaleza más grande de América. La construían en su mayor parte trabajadores esclavos. Luego la esclavitud doméstica. Había una obsesión por tener esclavos negros. Ahí se ve un niño que no es negrito, es blanquito y que está bien vestido, y quizá el mayor detalle, aparte de las cadenas, sea el pantalón, como el pantalón del esclavo está raído, está cargando. La venta ambulante también estaba mucho en manos de esclavos y esclavas. Quizá el dato curioso es que en el caso de las mujeres, si en la venta del día no conseguían las ganancias estipuladas, pues tenían que ejercer la prostitución para compensarla. Esclavas cocineras eran quizá lo que más se valoraba. Incluso muchas veces se perdonaba en los contratos de compraventa de esclavos el que fuera borracha, jugadora y que se hubiera fugado. Si era buena cocinera, podía tener buen precio. Y las nodrizas. ¿Cuántos niños blancos fueron amamantados por leche de mujeres negras? También. Y había anuncios. Si tienen duda de que se podía considerar animal a los esclavos, simplemente veamos la parte más grande, esta más clara. Venta de animales. Se vende una negra criolla, anuncio de abajo, se vende un hermoso caballo. ¿Y qué se pide? Pues mujer que sepa, que entiende de cocina, que sabe lavar, que plancha, que ofrece dar matrimonio libre. Abajo, que se ve muy pequeñito, es muy curioso, porque también se alquilan negritos para jugar con niños. Esto es del siglo XIX y son anuncios que están en la Gaceta de Barcelona. Luego los mulatos. Bueno, había muchos mulatos que tenían una consideración peor que los propios negros. Igual que los mestizos. Hoy también se habla mucho del mestizaje. Los mestizos tenían una consideración bastante baja, porque normalmente eran productos de matrimonios ilegítimos o de relaciones ilegítimas que se criaban sin hogar. Entonces se criaban completamente marginados. No había rebelión en América
donde no hubiera mestizos y mulatos. Habían criado, digamos, como a salvajados. Resistencias, paso rápido, el castigo. Cuando hacía falta se castigaba, pero no hay que imaginar el castigo continuo. Decía Aristóteles que los esclavos eran herramientas vivas y que ninguna persona estropeaba las herramientas. Pero cuando se castigaba, se castigaba. O simplemente un cepo. O cuando alguien se había huido alguna vez y era capturado, se le ponía un tipo de collar, los que están arriba, con unos ganchos por si se escapaba, se enganchara en la selva y no pudieran huir. O los pinchos de abajo también, para que se engancharan en las lianas. Una imagen también de un dueño pegándole. Y Guamampoma de Ayala, que era un indio que escribió un libro con su media lengua española, muy mal escrito, pues habla eso, negro, cómo lleva en tanta paciencia y amor de Jesucristo los buenos negros y negras, y el bellaco de su amo no tiene caridad y amor prójimo sobrebrioso. La huida era muchas veces la solución. Y la resistencia. Hubo sociedades, lo que se llaman sociedades cimarronas, de resistencia contra la sociedad, digamos, blanca o colonial, virreinal. Aquí uno de los líderes, en Cartagena de Indias, que hoy en día es un pueblo. Eso se llamaban los palenques o quilombos. Eran pueblos independientes que si resistían las armas del rey, podían llegar a un acuerdo con el rey. Y digamos que eran pueblos libres de esclavitud. Tenían autoridades negras. Estaban obligados a tener un ayuntamiento como los blancos. Incluso uno de los acuerdos más costosos era que los esclavos huidos nuevos tenían la obligación de devolverlos. O sea, no se trataba de un pueblo bondadoso, se trataba de un pueblo libre, que es otra cosa. O en el caso de México también, una rebelión muy famosa, el Yanga, y que crea un pueblo, San Lorenzo de los Negros o San Lorenzo de Cerralbo, por el virrey Cerralbo. Y momentos de misericordia que también hubo con algunas personas, fundamentalmente religiosas. Este señor sevillano, que vivía en Cartagena de India y que escribió ese libro, trataba muy bien a los esclavos, y su discípulo, Pedro Claver, que es beato, San Pedro Claver, un mallorquín que acaba muriéndose en Cartagena de Indias. Aquí era jesuita, tanto uno como otro. La iglesia de San Pedro Claver, que se le cambió el nombre, y los negros le tenían muchísimo afecto. Y yo creo que puedo dejarlo aquí. Si hay alguna pregunta. Bueno, el camino para la abolición en España fue muy lento, muy tortuoso, muchísimas resistencias. Aquí había una pequeña cronología. Barcelona se convierte en el centro fundamental del capital esclavista en el siglo XIX, con familias, digamos, de postín actualmente, con vinculaciones políticas. Hubo una sociedad abolicionista española muy tardía, en el año 1865, con su propio periódico. Y el fin último de la esclavitud en Cuba es el 7 de octubre de 1886. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, felicitarte por la conferencia que has dado y como bien has dicho al principio no era un tema agradable. La verdad es que no es agradable saber que ha existido eso y que sigue existiendo, ¿no? Gente que por desgracia no tiene libertad para decidir lo que quiere y que dependiendo de dónde nace, pues tiene una suerte u otra y afortunados somos. Cada día hay que agradecer más donde hemos nacido porque viendo lo que ocurre todavía en la sociedad da miedo. Y sobre todo, bueno, esta cosa te hace también empezar y reflexionar un poco del por qué es importante las leyes, los derechos y seguir luchando por las igualdades, ¿no? Y sobre todo, como se ha visto, ¿no? Que siempre la mujer, aunque los esclavos lo pasaban mal los dos, pero ellas tenían ese punto en el que se usaba además como si fuera una mercancía
y es importante que sigamos luchando porque eso no ocurra, que por desgracia sigue ocurriendo, ¿no? Bueno, yo te quiero agradecer con un obsequio que se ha hecho en los talleres de artes plásticas de las manos de Victoria Alonso. No sé si ya tienes alguno, porque sé que eres asiduo, que no es la primera vez que nos deleita con una de las conferencias Pero que ese no, prepara. ese no. Este no, ¿no? Ah, pues mira, nos alegramos. Se ha recuperado, que se daba antes. Hemos dejado los pescados ahora un tiempo aparcados y se recupera este. Y bueno, agradeceros al público que estáis ahí, la verdad, y a los medios de comunicación, que nos acompañéis siempre en los martes culturales. Esperemos que sigamos viéndonos martes tras martes. El próximo tendremos una conferencia de emblemas de la flota tarrafera de Isla Cristina gracias a Vicente López Márquez. Y bueno, pues invitamos también que nos acompañéis. Pido un fuerte aplauso para Serio por la ponencia que nos ha dado hoy. Y espero que quiera seguir viniendo, y aquí tiene siempre las puertas abiertas. Muchas gracias. Y sí, yo seguiré viniendo. Por supuesto, es el pueblo. Yo soy uno del pueblo. Claro que sí. Todo tuyo. ¿No se ve? ¿Nos ponemos adelante o qué? Ah, no, pues adelante, sí. ¿No hay ninguna duda? Paco, ¿no hay ninguna duda? No. Bueno, pues ya está. A mí personalmente me ha parecido muy interesante. Solo decir una cosa, es que hay un documento en mis manos un día firmado por Manuel Rivero, indiano de Ayamonte, que en el siglo XVIII, 1700 y pico, enviaba un barco cargado de víveres, de especies, y entre ellos decía que enviaba a su finca del Pintado en Ciudad León un número de esclavos y que los reservaran allí en el campo. Y también que en la iglesia de la Redondela el clero tenía esclavos a su servicio para la agricultura, para el campo. Curioso. Bueno, uno de los principales poseedores de esclavos era el clero, sí. Incluso no solo, bueno, en este caso sería para uso del campo, pero por ejemplo, yo conozco en Córdoba, estuve investigando muchos veranos en Córdoba y había concretamente un señor del Cabildo de la Catedral que era un auténtico negrero esclavista. ¿Sí? Cuando empleamos la palabra negrero, claro, es que tenemos la mala visión de Kunta Kinte. Negrero era un comerciante, no penséis que está pegándole a la persona. O sea, se trataba de una firmeza para que no se te fuera de las manos, porque la gente no quería ser esclavo, pero no hay que pensar en que una vez pasado lo que se dice en inglés el middle pass, el paso medio, que es el Atlántico, que era el gran castigo que sufría todo esclavo, bueno, la condición de vida pues variaba mucho, de una plantación de azúcar o ser criado de un zapatero. Y sí, el clero tenía muchísimos esclavos, sí. Y lo del pintado, claro, es que todo comerciante era un producto más. Lo que pasa es que podía ser negrero al por mayor, y especializarte en eso, o simplemente como una mercancía más. Sí. Pues eso es muy interesante porque, curiosamente, en el siglo XVIII se empezaba a utilizar menos o aparecen menos en la documentación. Pues eso es muy interesante, Paco. ¿No hay ninguna más? Bueno, pues muchas gracias.